Y el tema de esta predicación es el juicio final. El juicio final. Uno de los males más molestos con los que tenemos que lidiar diariamente es con las injusticias que se cometen en el mundo en el cual vivimos. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, ¿cierto? Y muchas veces nos molesta y nos es repugnante de repente que el malo se salga con la suya y el bueno sea castigado. Vivimos así en un mundo lleno de injusticias. A veces somos, como hombres somos paradójicos, pedimos justicia hacia todo lo que nos rodea, pero cuando nos toca a nosotros impartir la justicia, también nos inclinamos hacia ciertos lados o lugares. Y lo podemos a veces ver en la casa con aquellas familias las cuales tienen más de un hijo. A veces no son justos con todos los hijos, le cargan más la mano a uno que al otro, y los hijos pues no dicen nada, se tienen que aguantar porque papá y mamá son así. Las injusticias en este mundo son muchas, y yo creo que todos deseamos en algún momento que se haga justicia en el mundo, ¿cierto? Añoramos que el malo pague por sus hechos y el justo sea recompensado. Ese es el anhelo que deseamos nosotros, y esperamos que un día encontremos a un juez imparcial, equitativo, que no se pueda dejar sobornar por nadie, sino que pueda implementar y dar un veredicto equilibrado, justo. Y esto es lo que encontramos en la Biblia. Hemos leído un pasaje, algunos conocidos, algunos quizás lo conocen, otros quizás no, es la primera vez que tienen contacto con este pasaje. Pero vamos a ver acerca de este evento, el juicio final o el juicio del trono blanco. Vamos a ver tres cosas con la ayuda de Dios. Vamos a ver quién será el juez que presidirá este juicio. Vamos a ver cuándo se llevará a cabo este juicio y quiénes serán las personas que estarán siendo juzgadas en este juicio. Con eso que hemos comentado, vamos a ir al versículo 11, ponga su vista ahí. Dice Juan, porque es quien escribe este pasaje, el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí nos habla el apóstol Juan de un evento que va a suceder en el futuro. Recordemos que la palabra apocalipsis significa revelar lo que no ha sido revelado. Y el apóstol Juan recibió muchas visiones de parte de Dios. Algunas tienen simbología, su lenguaje a veces no es literal. Y lo que Juan dice aquí, dice que él vio, es una visión. Y Juan comienza diciendo que vio un trono blanco. Regularmente cuando pensamos y leemos lo que hemos leído, imaginamos en el cielo, sobre las nubes, un trono grande y un hombre sentado como juez. Regularmente esa es la idea que viene a la mente. Sin embargo, cuando leemos el pasaje, lo que Dios quiere que entendamos es que cuando leemos la palabra trono, tenemos que reconocer primero que hay alguien ahí con autoridad. Hay alguien ahí que gobierna y que juzga de manera soberana. Eso es lo que dice el texto, o lo que quiere decir. Que en ese trono hay un ser divino que juzga con autoridad y que ha gobernado y que es soberano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Deje su apartado ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Amén. Y vamos a ver con la ayuda de Dios quién es el que está sentado en ese trono. Dice el texto de Apocalipsis 20:11 que era un trono, un gran trono blanco. Cuando leemos en la Biblia acerca de el trono blanco, nos habla de un trono puro, inmaculado, justo, santo,
perfecto. Eso es lo que representa ese trono. No hay pecado, no hay mancha. Todo lo que se lleva o se llegue a realizar en eso será algo justo. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El apóstol Juan está aquí hablando con un lenguaje simbólico, y debemos de entender que la autoridad de Dios el Creador va juntamente con la autoridad de Cristo el Redentor. Podemos entonces entender que el Dios Creador estará en ese lugar llevando a cabo el juicio final de las naciones. Vamos a ver un poco más para entender quién está sentado en ese trono. Mateo capítulo 25 versículo 31. Esto es muy importante, lo que Dios nos está hablando en esta hora, hermanos, porque nos dejará una perspectiva clara de lo que será uno de los eventos, los cuales culminarán con la existencia de la era en la cual vivimos nosotros. Mateo 25, ya lo tiene, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará, ¿en dónde, hermanos? En su trono de gloria. Una de las cosas que se van a juzgar en ese trono que menciona Apocalipsis 20 es de que las personas serán juzgadas por la resurrección de Jesucristo. Esa será el área en la cual serán juzgados los que aceptaron y los que rechazaron. 32. Y serán reunidas delante de él, delante de Dios el Creador y del mismo Redentor, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuántas, hermano? Todas. Y mire lo que va a pasar: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En toda iglesia en la cual se congrega un cristiano, y no somos la excepción nosotros, siempre hay ovejas y siempre hay cabritos. Las ovejas siempre hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque a veces sea un poco difícil hacer su voluntad y rendirnos a Él, procuramos de que Él crezca y que menguemos nosotros. Pero los cabritos nunca se someten a la autoridad de Dios. Siempre evaden, esquivan. Y como pastor, yo sé que en este lugar no somos la excepción. Me gustaría que todos fueran ovejas, pero solamente Dios sabe quién son ovejas y quién son cabritos. Pero llegará el momento que el Dios justo va a separar y hará a un lado a aquellos que escucharon y vivieron su palabra, y separará a aquellos que fingieron ser y que nunca lo fueron. Y en ese día habrá justicia, hermanos. Habrá justicia. Esta palabra no es solamente para ver qué va a suceder o tener un poco de conocimiento del futuro. Esta palabra que estamos predicando en esta mañana es para que las ovejas se afiancen en el Señor y tengan paz, y los cabritos tengan la oportunidad de venir a Cristo, se arrepientan y arreglen su vida. Porque llegará ese día de justicia, hermanos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y este es un evento sin precedente. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Dios el Padre juzgará directamente a los seres humanos que tuvieron la oportunidad en esta tierra de decidir por su eternidad. En los últimos domingos que hemos predicado temas del cielo, del infierno, Dios nos viene hablando a la iglesia de una realidad eterna. Y es en esta tierra, en este tiempo, el día de hoy, que decidimos dónde viviremos nuestra eternidad.
Todos los que estamos aquí presentes, reunidos en esta hora, tarde que temprano, pasaremos de esta vida. Y Dios no quiere que nos quedemos sin la palabra que nos lleve a estar a cuentas con nuestro Creador. Ponga su vista ahí, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos, ¿cuántos? Todos, usted, cada uno, los que estamos aquí, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho. ¿Me ayuda a leer? A veces escuchamos a personas que dicen esto: no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer y no me gusta que nadie se meta en mi vida. Algunos hijos jóvenes ya, cuando los padres los reprenden, se enojan y dicen: no te metas en mi vida, papá, déjame equivocarme, es mía, déjame arreglarlas yo. Y se enojan y levantan la voz y dicen que es su vida. Déjame decirte en esta mañana que la vida que tú tienes no es tuya, es prestada, y Dios te la dio por un tiempo. Y todo lo que hagas mientras estás en el cuerpo que tú tienes, todo lo que tú hagas, todo lo que a veces haces a escondidas que nadie te ve, según tú, un día vas a entregar cuentas. Es lo que dice el texto. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero no cambia la realidad de que el Dios que nos da la vida, el Dios que nos trajo a este mundo, pasará cuenta con cada uno de nosotros. Con cada uno. La cantidad de oportunidades que tuviste de escuchar el mensaje del Evangelio y no lo aceptaste y seguiste viviendo una vida alejada de Dios, un día estarás delante del Creador. Y esta predicación que hoy escuchas, Dios la traerá a tu mente y te recordará que tuviste la oportunidad. Para que cada uno, dice el texto, imagínese, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Qué importante es hacer las cosas que a Dios le agradan mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en esta vida. Qué importante es saber que mis decisiones van de acuerdo a la voluntad de Dios. Mientras estemos en este cuerpo, dice el apóstol Pablo, y juzgará a los hombres de este mundo. El mismo Creador estará frente a cada uno de los seres humanos y los confrontará y será justo, porque Dios no tiene preferencia con nadie. Cada uno será juzgado y entregará cuentas. Quizás tengas una idea equivocada, que piensas que después de esta muerte o de esta vida se acaba todo y nada más. No, sí entregaremos cuentas y estarás solo frente a Él. No habrá nadie contigo que te acompañe en ese momento. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Casi siempre cuando leemos este libro de Apocalipsis, nuestra mente rápido viaja hacia un momento de catástrofes y destrucción. Y casi siempre cuando leemos o vemos un documental o una película y que hablan con palabras apocalípticas, siempre hablamos del final de los tiempos y de la humanidad. Dice el texto 10: yo estaba en el Espíritu, Juan está hablando, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, de la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve,
sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué dice Juan? Ni el mismo apóstol Juan, con toda su consagración, con toda una vida de servicio a Cristo, se pudo mantener de pie cuando vio al Cristo resucitado. Y si Juan no se pudo sostener en sus pies cuando estuvo frente a Cristo, en ese momento, ¿cómo cree que le pasará a usted cuando tenga que entregar cuentas delante de Dios? Esto es profundo. Esto es muy profundo, hermanos. Hablamos de un apóstol, de un hombre de Dios, que tuvo una visión y estaba describiendo lo que estaba viendo, cuando de repente se le aparece el mismo Señor Jesucristo, y en ese momento dice que cayó como muerto. Hermanos, amigos, iglesia Elohim, Dios quiera que el día que te toque enfrentar al Creador, te puedas mantener de pie cuando te pida cuentas de cada una de las cosas que aquí en la tierra hiciste. Esto es profundo. Cuando yo leía esto me estremeció, porque sabe que para mí esto es una doble predicación. Cuando la estudio y me preparo para compartir con usted, Dios me ministra, y cuando vengo y la comparto con usted, me vuelve a ministrar. Y no hay cosa más terrible que estar frente a un Dios que todo lo vio, que todo lo ve, que es justo, que es santo, y que no tengas excusa, que no tengas una respuesta que pueda cambiar el veredicto de ese Dios. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Y esto nos habla de la santidad que representa estar frente al mismo Cristo. Vamos a una cita más, Apocalipsis 19:11. Este es el Cristo que se verá en el juicio final del gran trono blanco. Ese Cristo que vio Juan. No la imagen que a veces nos venden en televisión de un Cristo con el pelo largo, medio carismático, de color blanco. No, no, no. El Cristo que estará en el trono blanco será un juez justo, con vestiduras blancas donde el pecado no puede entrar. Ponga su vista allí en Apocalipsis 19:11 y 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Cómo qué, hermanos? Y sabe que esos ojos que nos describe aquí el versículo 2, hermanos, nos habla de la profundidad de la mirada de Dios. ¿Sabe que Dios nos conoce hasta en las cosas más íntimas? Dios nos conoce hasta en los detalles que quizás ni siquiera tú imaginas que nadie sabe. La agudeza de la mirada de Dios es profunda en cada uno de los seres humanos y sabe hasta los pensamientos más íntimos. Así es que si esta mañana tú ocultas algo que no le agrada a Dios, déjame decirte que Dios lo sabe, y es un tiempo para ponerte a cuentas con el Creador. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá. ¿Con qué? Con vara de hierro. Hermanos, hoy vivimos en el tiempo de la gracia, en la cual Dios nos ama tanto que a pesar de nuestras faltas nos encontramos delante de Él un día como hoy, y si le pedimos perdón y nos arrepentimos, Él nos perdona y nos da una oportunidad más para cambiar. Pero en ese día ya no habrá más misericordia, habrá justicia.
habrá justicia. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan ve a un ser sentado en ese gran trono que representa autoridad, soberanía, pureza, santidad, y es un Cristo el cual pedirá cuentas. Vamos a ver en qué momento será este juicio y quiénes estarán ahí. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 32. Regularmente cuando escuchamos nosotros la palabra siglo, regularmente viene a nuestra mente un periodo de 100 años, porque eso es lo que conocemos intelectualmente. Sin embargo, en la Biblia quiero compartirles esto, que solamente el tiempo se divide en 2 periodos de tiempo, valga la redundancia. Según la Biblia, solamente el hombre vive en 2 periodos de tiempo, y lo llama el primer tiempo el siglo presente, y el segundo tiempo el siglo venidero. Usted y yo estamos en el siglo presente. Dice Mateo 12:32: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Me ayuda a leer? Es decir, aquí Jesús habla del tema de la blasfemia del Espíritu Santo, o contra el Espíritu Santo. Dice que es un pecado que el hombre comete. No quiero ahondar mucho aquí, pero este pecado lo comete, siempre va a cometerlo alguien que conoce de Dios. El que no conoce de Dios no puede llegar a cometer un pecado semejante a este. Así es de que cuidado con lo que decimos para referirnos a las cosas de Dios. Jesús aquí habla del tema de ese pecado. Esa actitud, esa acción, dice Jesús, no se le perdona ni en el tiempo en el cual estamos viviendo, ni tampoco en la eternidad. Es un pecado imperdonable. En este siglo habla de esta era. Siglo venidero nos habla de la etapa de la eternidad, que será después del juicio del trono blanco. Vamos a ver un poco más. Marcos 10, 29, 30. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Aquí Jesús, el contexto es de que es el tema de seguirlo a Él. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. Aquí Jesús hace referencia de aquellas personas que han dejado muchas cosas, inclusive ese compromiso con la familia. La familia es el vínculo más cercano que tenemos, y a veces la familia es la que se opone para que alguien busque a Dios. Y qué triste es cuando encontramos familias, papá, mamá o a veces tíos, que son el primer obstáculo para que alguien venga a escuchar de Dios, cuando debería ser la familia aquellas personas que impulsen y acerquen a los seres queridos a buscar de Dios. Jesús dice: esa gente que pagó tanto precio, va a haber una recompensa en el siglo venidero. El juicio final que hemos leído en Apocalipsis 20, escuche esto, se llevará a cabo al final de este siglo, de este tiempo en el cual vivimos, del tiempo de la gracia. Al final de este tiempo, y antes de entrar al milenio y a la eternidad, entraremos los que hayamos pasado sin tener un veredicto negativo en el juicio del trono blanco. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1. El juicio del trono blanco, el juicio final,
sucederá precisamente al final de esta era en la cual vivimos nosotros. No nos dice la Biblia un año como tal. Si alguien en algún momento dice va a pasar esto en tal año, en tal momento, eso nadie lo puede decir porque no lo tiene la Biblia como registro. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 7. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿qué, hermanos? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Tristemente, mucha gente en ignorancia a veces dice, ¿dónde está su segunda venida de los cristianos? ¿Dónde va a pasar eso? Y se burlan equivocadamente. Ha sucedido y va a suceder. Pero Pedro dice algo más, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, los que se burlan, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, me ayuda a leer, y la perdición de los hombres impíos. Y esto es profundo, porque lo que Pedro está aquí registrando es el evento del juicio del trono blanco, el juicio final, donde dice la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio. En el día del juicio. Qué profundo son las palabras del apóstol Pablo cuando habla de un evento sin precedente. Seguro estoy que Dios en esta hora nos está dando una palabra para traer claridad en la vida de la iglesia. Sé que a veces esto no gusta mucho, pero es necesario, porque el día que también yo entregue cuentas de la iglesia, voy a entregar cuentas de todo lo que prediqué, pero tendré la conciencia tranquila de que prediqué a la iglesia una palabra para que se preparara y estuviera en comunión con Dios. Pero también usted entregará cuentas de cada mensaje, y este no será la excepción, hermanos. Vamos a Mateo 13:36. En ese juicio del trono blanco habrá una separación. Mateo 13:36 al 40 nos habla la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Jesucristo nos habla y nos dice que siempre está junto el trigo de la cizaña, pero llegará un momento en el cual eso será separado. Vamos a leer solamente la interpretación de la parábola. 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es ¿quién? El mundo, y ahí entramos usted y yo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es cuando el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será cuando. Así será en ese evento que registra la Biblia como el juicio del trono blanco o el juicio final. Así será. El justo Dios, el justo y soberano Creador, impartirá justicia. No habrá nada que lo soborne, no habrá corrupción, no habrá nada. Solo su justicia aplicada a aquellas criaturas que en este tiempo tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación.
Esta mañana, después del culto, Dios quiere que te lleves en tu corazón el mensaje que una vida de pecado te está dirigiendo a ese juicio. ¿Escuchó eso? Una vida de pecado te está llevando a ese juicio en el cual no encontrarás misericordia de parte del Creador. Hoy es un tiempo para arreglar nuestras vidas. El que es oveja de Cristo sabe que es una palabra de esperanza, que un día habrá justicia en esta tierra. Vamos a ir concluyendo esta primera parte y vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 rápidamente. Y vi a los muertos grandes y pequeños, es decir, sin importar la clase social. Decíamos hace 8 días que la muerte es la mejor democracia. No respeta a ricos ni pobres, ni tampoco intelectuales o no intelectuales. La muerte llegará a todos, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Cuando llegue, no habrá nada en el mundo que detenga ese hecho en tu vida. Y lo que la Biblia dice Juan: yo vi a los muertos grandes y pequeños, es decir, no había ninguna discriminación. ¿Y cómo estaban, hermanos? De pie ante Dios. Usted esta mañana está aquí sentadito escuchando la palabra de Dios, y qué cómodo es escuchar la palabra de Dios sentado. Pero qué terrible es estar de pie y tú solo frente a Dios, y que tengas que entregar cuentas de tu vida. Qué difícil. A veces cuando estamos cerca de un ser querido, pues nos da valor, ¿verdad? Y no estás solo, y pues está papá, está mamá, está la esposa, están los hijos, y te sientes pues un poquito fuerte. Pero ese día estarás tú de pie y no habrá nadie más, tú solito, y Dios contigo. Y los libros fueron abiertos. ¿Los qué, hermanos? Esto es simbólico y nos habla que todos los hechos de todos nosotros que hacemos en esta tierra, en este tiempo, tienen un registro. Las mentiras, lo que tomas de lo ajeno, lo que haces a escondidas, que según tú nadie lo ve, ¿qué crees? Está registrado. Y qué terrible es cuando a uno lo acusan de algo, ¿verdad? Y usted se resiste y dice: no es cierto, no es cierto. Y de repente te ponen enfrente una película y ahí te ves. Y cómo defender lo indefendible, ¿verdad? Así será en ese día. Así. Porque los hechos ahí están registrados. Todos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, me ayuda a leer, por las cosas que estaban escritas en los libros, según qué. Qué profundo, hermanos. Qué profundo, amigo. Esto es muy profundo, porque esta palabra hoy nos hace más responsables de nuestra vida. Nos hace más responsable con lo que somos y hacemos. No con el otro, con nosotros mismos. Porque ahora Dios nos está hablando que nuestros hechos tienen consecuencias y que no pasan desapercibidos ante los ojos de Dios. Y que todo lo que hacemos tiene un registro. Y cuando nos toque pasar lista, esos hechos serán la evidencia. Y tendremos que rendir cuentas. Hoy tienes la vida y tienes el tiempo. Qué bueno que viniste. Porque esta palabra te lleva ahora a arreglar tu vida. No por mí. Yo soy solamente el predicador esta mañana. Pero tú tienes que entregar cuentas a Dios.